Entonces tenemos que hacer el primero, que sea f de x igual logaritmo de x cuadrado más 4x más 5 más 7, allá el punto del gráfico de f donde la recta tangente es horizontal, da la ecuación de dicha recta. Y después, en el segundo, tenemos que determinar dominio, intervalo de crecimiento y decrecimiento, y extremos locales. Así que empecemos con el number one. Bueno, dice, hallar el punto del gráfico f donde la recta tangente es horizontal. La pregunta es, ¿cuándo tendría que ser horizontal? ¿Qué condición tendría que cumplir para que la recta tangente sea horizontal? Y piensen, ¿cuál es la condición para que la recta tangente sea horizontal? O sea, ustedes tienen una función cualquiera, ¿no? Y me dicen, bueno, la función hace algo así. Y dice, la recta tangente tiene que ser horizontal. Si la recta tangente es horizontal, ¿sí? ¿Cuál es la pendiente que tiene? La pendiente tiene que ser 0, porque es horizontal justamente. Es el único momento donde la recta tangente va a ser horizontal. Cuando sea 0, por ahí puede llegar a tener varias rectas tangentes, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Vamos a derivar esto. F' de x, entonces es la derivada de esto por esto sin derivar. Me quedaría que es 2x más 4 sobre x cuadrado más 4x más 5. ¿Sí? Como esto tiene que ser 0, yo sé que tiene que ser 0 el numerador, o sea, 2x más 4 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, 2x tiene que ser igual a 4 y x va a tener que ser igual a 2. Menos 4, perdón. Menos 4 y x va a ser igual a menos 2. ¿Sí? Quiere decir que cuando la pendiente sea 0, m igual 0, el punto va a tener que ser en x igual menos 2. ¿Qué hago? Este punto lo reemplazo acá para saber cuál es la coordenada. Entonces yo tengo que es f de menos 2 va a ser igual al logaritmo de menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 más 5 más 7. Entonces esto sería el logaritmo de menos 2 al cuadrado, que sería 4. 4 por menos 2, menos 8. Más 5, más 7. Ahora, 4 más 5, 9. 9 menos 8, 1. El logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, esto me quedaría que es igual a 7. ¿Sí? Y este es el punto por donde tiene que pasar la recta, por el punto menos 2, 7. También me está diciendo que, más allá de la forma que tenga el gráfico, que tiene que pasar por el punto menos 2, 7 acá. ¿No? Tiene que pasar por este punto. Si la pendiente es 0, ¿cuál es la recta? I igual a 7. Entonces, I igual a 7 es la recta que cumple con esa condición. ¿Sí? Acá lo que les conviene hacer es directamente de una sacar derivada primera y derivada segunda. Y después empiezan a elaborar con cada uno de los procedimientos. Entonces yo puedo decir que I' va a ser 4x cubo e 4x más 3 más x a la cuarta, ¿no? Por la derivada de esto, que sería 4 e a la 4x más 3. Por lo tanto, la derivada primera, yo puedo tomar
factor común 4x al cubo. Ah, no, puedo tomar que sea 4x cubo e a la 4x más 3, y esto me quedaría que es 1 más x. ¿Sí? Por el factor común de acá. Fíjense que es el mismo número, lo único que acá está con x a la cuarta. Bueno, vamos a sacar la derivada segunda. La derivada segunda sería la derivada de esto por todos estos sin derivar, que sería 12x al cuadrado, e 4x más 3, 1 más x, más la derivada de esto por todo esto sin derivar, que sería 4 por 4x cubo, e 4x más 3, ¿sí? 1 más x, más la derivada de esto por esto sin derivar, que sería directamente esto. 4x cubo, e 4x más 3. Entonces, si tomo el factor común de todo esto, me quedaría que es 4 en todos. ¿Sí? Tendría que poner x cuadrado e 4x más 3, y acá me quedaría esto que es 3x más 1 más 4x más 1 más 1. No, más x, perdón. ¿Sí? Igual, vos váyanme diciendo Ariana y Juli si lo van haciendo. Si más o menos voy bien, porque a veces me puedo confundir. Ahora, creo que esta parte dice bien, porque vuelvo a repetir, me puedo haber confundido en alguna parte. Ahora, igual a la derivada primera 0. Entonces digo, esta de acá, 4x cubo, e 4x más 3, 1 más x, es igual a 0. ¿Sí? Entonces, para que eso sea 0, yo tengo dos posibilidades. La primera es que x sea igual a 0, y la segunda es que x sea igual a menos 1. ¿Sí? Son las únicas dos posibilidades por las cuales la derivada primera se me puede llegar a ser igual a 0. ¿Qué hago? Los valores que yo encontré acá son los que yo tengo que reemplazar acá para poder determinar si son máximos o mínimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo esto. Digo, en esta de acá, f segunda en 0 me va a dar 0, porque si esto es 0, todo esto se me hace 0. ¿Sí? O sea que acá yo puedo llegar a tener lo que es un punto de inflexión. ¿Sí? Porque la derivada segunda me dio igual a 0. Si yo hago la derivada segunda respecto de menos 1, acá esto me quedaría que es 4, acá me queda 1, o sea que no importa. Acá, menos 4 más 3 sería menos 1. E a la menos 1 sería 4 sobre e, que en definitiva sigue siendo un número positivo. Acá esto me quedaría que es 0, esto me queda 0, y acá esto me quedaría que es menos 1. Entonces, todo este número, fíjense que es un número negativo, porque me va a quedar menos 4 sobre e. Como este es un número negativo,
este valor es menor a 0, y lo que yo tengo acá es un máximo relativo. Tengo un máximo relativo en menos 1. Lo que no me acuerdo es qué es lo que me estaban pidiendo en la pregunta. Tengo que determinar dominio. El dominio de la función son todos los reales. Porque yo no tengo ningún tipo de restricción. Yo a X le puedo dar cualquier valor. Intervalos de crecimiento y extremos locales de F. Bueno, acá yo ya tengo los extremos locales. Yo tengo acá que esto es un máximo relativo, yo tengo acá que esto es un punto de inflexión. Y ahora lo que tengo que hacer es el análisis de cómo es el comportamiento. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Entra el coso ahí? A ver. Vamos acá. Sí entra. Bueno, entonces acuérdense que lo que hacen es... Acá va derivada primera, acá está la derivada segunda, y acá ponen los extremos relativos. O sea, tengo que es 0 y tengo que es menos 1. O sea, este valor acá es menos 1, este valor es 0. Por lo tanto, acá me va desde menos infinito, menos 1, acá me va desde menos 1 hasta 0, y acá me va desde 0 hasta más infinito. Y lo que hacen es, ustedes buscan puntos que estén dentro de estos intervalos, un único punto, y lo van reemplazando, tanto en la derivada primera como en la derivada segunda, y estudian cuál es el comportamiento. Lo que ustedes necesitan es el signo. Entonces, para la derivada primera, yo puedo decir que utilizo menos 2. ¿Sí? Si yo utilizo menos 2, acá me queda que este es un número negativo, este me va a quedar como un número negativo, entonces este va a ser un número positivo. ¿Sí? Positivo es mayor a 0. Si yo elijo un número que está entre menos 1 y 0, que puede llegar a ser menos 1 medio. Menos 1 medio de acá. Esto me quedaría que es un número negativo. Esto me da vuelta el coso, no me interesa. Y acá, menos 1 medio, este sería un número más chico que este, o sea que este valor me quedaría acá positivo. O sea que este valor es negativo y es menor a 0. Y ahora lo reemplazo acá. Si yo le pongo un valor positivo, todo esto es un número positivo y esto es mayor a 0. ¿Sí? Voy a la derivada segunda. Bueno, acá, ¿qué significa? Que esto hace así, que esto hace así y que esto hace así. ¿Sí? Crece, decrece, crece. Y lo que ustedes se fijan acá en el segundo es la concavidad. En definitiva ya no es necesario fijarse la concavidad. Pero fíjense que es lo que habíamos dicho antes. Fíjense que en este valor menos 1 es un máximo relativo. ¿Qué hace acá? Crece y después acá decrece. Creo que no había ninguna otra pregunta para este. Y extremos relativos. Determinar dominio, intervalos de crecimiento y decrecimiento y extremos relativos. Bueno, ese es el ejercicio.